En la subasta, mi primo elevó el precio de mi futura casa solo para verme perder. Sonreí y solté el martillo. Lo que él no sabía era que ya estaba negociando el terreno contigo. Meses después, mientras él presumía de su victoria con vista al océano, yo levantaba un muro justo en su línea visual. Sus ruegos actuales son la melodía que escucho cada atardecer desde mi verdadero hogar. Mi nombre es Ethan y tengo 33 años. Desde que tengo memoria, mi primo Tyler ha tratado nuestra relación como si fuera una competencia permanente. Una rivalidad que, en realidad, solo existía en su cabeza. Nos llevamos apenas 9 meses de diferencia y crecimos más como hermanos que como primos. Nuestras madres son hermanas gemelas y compraron casas a solo 3 puertas de distancia, en un tranquilo suburbio costero del sur de California. Durante la infancia, hicimos todo juntos, campamentos de verano, ligas infantiles de béisbol, cumpleaños compartidos. Éramos inseparables. Pero en algún punto del camino, algo cambió. Tyler decidió que cada cosa que yo lograra debía convertirse en un desafío personal para él. Si yo conseguía una bicicleta, él aparecía con una mejor. Si entraba al cuadro de honor, de pronto despertaba en él una ambición académica repentina. Cuando fui aceptado en UCLA, él aplicó a Stanford solo para poder decir que apuntaba más alto. Spoiler, no lo aceptaron. Durante mucho tiempo dejé pasar eso. Nunca he sido competitivo por naturaleza. Soy más bien callado, de los que prefieren avanzar en silencio antes que buscar validación externa. Me gradué en arquitectura, conseguí un empleo estable y pasé gran parte de mis años 20 diseñando viviendas a lo largo de la costa, ahorrando cada dólar que podía. Nunca alardeé de mi trabajo. Simplemente bajé la cabeza y construí mi vida paso a paso. Tyler, en cambio, iba saltando de una idea grandiosa a otra. Primero fue un negocio de dropshipping, luego un podcast, después la compraventa de NFT. Siempre había un nuevo proyecto que, según él, iba a cambiarlo todo. Cada iniciativa venía acompañada de publicaciones en redes sociales hablando del sacrificio, del esfuerzo constante, de que el descanso es para los débiles, mientras pedía dinero prestado a su padre para mantenerse a flote. Aún así, durante años nuestros caminos apenas se cruzaron en la adultez. Eso cambió cuando falleció nuestra abuela Eleanor. Su muerte alteró la dinámica familiar. Eleanor dejó una herencia modesta. No era una fortuna, pero sí lo suficiente como para que afloraran tensiones. Mi parte no era enorme, pero sumada a mis ahorros de años, me permitió acercarme por fin a un sueño que llevaba mucho tiempo gestando en silencio, tener una casa sobre los acantilados, justo al norte del pueblo costero donde crecimos. Durante años caminé por esas lomas, observando el terreno, dibujando bocetos de casas que parecieran surgir de la roca misma. Conocía las normas urbanísticas, las regulaciones de uso del suelo, incluso los números de parcela. Y entonces, como si el destino finalmente me diera una señal, apareció la propiedad perfecta en una subasta. Era una casa de mediados del siglo pasado, para remodelar, ubicada en un terreno doble, con vista directa al océano y un pequeño sendero privado que descendía hasta el agua. La subasta fue discreta, casi silenciosa. Había sobre todo contratistas locales y algunos inversionistas de fuera. Yo estaba preparado. Tenía claro mi límite, todos los documentos listos y una hipoteca preaprobada. Pero 15 minutos antes de que comenzaran las ofertas, lo vi. Tyler apareció con el cabello perfectamente engominado, gafas de sol caras que no necesitaba y esa sonrisa torcida y arrogante que siempre usaba cuando creía ser el más listo del lugar. Me vio entre la gente, se acercó sin rodeos y soltó. No esperaba verte aquí, primo. Pensé que este lugar estaba fuera de tu alcance. No respondí. No hacía falta. Asentí, volví a mis papeles e intenté ignorar esa sensación conocida en el estómago, la que siempre aparecía cuando Tyler convertía algo personal en un espectáculo público. La subasta comenzó y, como era de esperarse, Tyler entró casi de inmediato. No solo con ofertas, sino también con comentarios cargados de soberbia. ¿Sigues en esto? No te imaginaba como alguien de acantilados. ¿Seguro que tienes presupuesto para esto, dicen? Cada vez que yo levantaba la mano, él lo hacía justo después. Quedó claro muy rápido que no le interesaba la casa. Simplemente no quería que yo la tuviera. Los demás postores empezaron a retirarse. Aquello dejó de ser una subasta normal y se transformó en un duelo personal. Me mantuve firme. No iba a quemar todos mis ahorros por superar a un adulto inmaduro, con complejo de superioridad y sin un plan real. Cuando las ofertas superaron mi límite, me retiré. Tyler se quedó con la propiedad, riendo mientras firmaba los papeles. No te preocupes, me dijo al salir. Tal vez algún día te deje cortar el césped. Esa noche me senté en la playa,
justo debajo del acantilado que ahora él llamaría hogar. Debería haber dolido más. Era la casa que había querido durante años. Sin embargo, mientras observaba cómo el sol tenía el mar de tonos dorados, noté algo que hasta entonces había pasado por alto: el terreno vacío de al lado. Era más pequeño, sin construir y mucho menos llamativo. Pero tenía algo que el otro no: altura. La pendiente suficiente para elevarse por encima de la nueva adquisición de Tyler. Y en ese instante, comenzó a tomar forma otro tipo de plan en mi cabeza. Uno que no tenía que ver con ganar una subasta, sino con algo mucho más satisfactorio. Volví a casa, abrí el portátil y empecé a investigar. Si Tyler quería convertirlo en un juego, esta vez lo iba a jugar bajo mis propias reglas. No tardó en hacerse notar en el vecindario. A la semana de la subasta, sus redes sociales se llenaron de publicaciones sobre asegurar el éxito y manifestar la casa de tus sueños, todas acompañadas de frases motivacionales y, de manera nada sutil, las coordenadas exactas de la propiedad. Posó sin camiseta en el porche durante el primer día de demolición, sosteniendo un mazo como si hubiera conseguido la casa a base de esfuerzo físico y no por despecho y el dinero de su padre. Intenté ignorarlo. De verdad lo intenté. Me repetía que había esquivado un problema, que la casa requería muchas más reparaciones de las que Tyler imaginaba, que se aburriría y la vendería como había hecho con tantos otros proyectos. Pero la autosatisfacción de su victoria seguía clavada en mí como una astilla. Durante las 2 semanas siguientes, me dediqué a investigar en silencio. El terreno contiguo aún no estaba en venta. Sus dueños, una pareja jubilada de casi 70 años, se había mudado fuera del estado el año anterior para estar cerca de sus nietos. El lugar estaba vacío, cubierto de maleza, pero estructuralmente sólido. Lo recordaba bien de mis visitas técnicas. Tenía una zonificación distinta, algo más restrictiva, pero aún viable. Contacté al agente inmobiliario, dejé un mensaje y esperé. Días después, me devolvieron la llamada. No pensaban sacarlo al mercado todavía, pero estaban dispuestos a considerar una oferta privada. El precio era elevado. No una locura, pero sí lo suficiente como para obligarme a mover algunas piezas si quería avanzar. Hablé con mi banco, recurrí a un par de contactos de confianza y puse en marcha el proceso de preaprobación. No era una operación cómoda, el margen era más ajustado de lo que me habría gustado, pero era viable. Y lo mejor de todo, se movía completamente fuera del radar de Tyler. Mientras el papeleo avanzaba, mantuve distancia. No tenía ningún interés en provocarlo ni en darle motivos para reaccionar. Tyler, en cambio, parecía decidido a exhibir su victoria. Empezó a invitar a distintos familiares a recorridos por la obra, como si estuviera protagonizando un programa de televisión. Mi tía incluso publicó una foto suya en el salón demolido, copa de champán en mano, con el texto: mi brillante chico haciendo grandes movimientos. Aquello me golpeó más de lo que esperaba. No porque necesitara reconocimiento, sino porque llevaba años construyendo mi carrera en silencio, de forma constante y profesional, mientras ese espectáculo lo convertía, una vez más, en el niño dorado de la familia solo por jugar a un Monopoly con casas reales. Poco después llegó la llamada de mi madre. Intentaba hacer de mediadora. Me preguntó si pensaba felicitar a Tyler y dejar el asunto atrás. Ethan, me dijo con suavidad, no creo que lo hiciera para herirte. Seguramente se dejó llevar por el momento. Mamá, se burló de mí durante la subasta, delante de desconocidos, respondí. Ya sabes cómo es, siempre ha sido dramático, pero sigue siendo familia. No discutí. No valía la pena. Le dije que me alegraba por él y cambié de tema. Sin embargo, por dentro, algo empezó a moverse. A desacomodarse. El verdadero punto de quiebre llegó 2 semanas después. Estaba en un pequeño restaurante cerca del acantilado, revisando los documentos finales para la compra de mi propio terreno, cuando escuché una risa conocida a mis espaldas. Me giré y allí estaba Tyler, acompañado de 2 antiguos compañeros del instituto. Los reconocí de inmediato, de esos que brillaron temprano y seguían aferrados a esa época, incluso pasados los 30. No me vieron al principio, lo que me permitió escuchar sin ser notado. En serio, decía Tyler, solo pujé porque vi a Ethan sudando. El tipo ha estado dibujando esa casa desde que teníamos 15 años. Tenía que hacerlo. Uno de los otros preguntó si pensaba vivir allí. Tal vez, respondió encogiéndose de hombros. O tal vez la venda solo para demostrar algo. Me da igual. Me gusta verlo perder. Siempre va de humilde, como si fuera mejor que todos. Es falso. Me quedé inmóvil. No era solo la burla. Era la crueldad.
La forma en que convertía mi carácter reservado en una supuesta arrogancia. Como si no buscar atención fuera un defecto. Esperé a que se sentaran, pagué mi cuenta y me fui. Pero ya no era el mismo. Ese terreno contiguo dejó de ser un plan alternativo. Se convirtió en un objetivo. Una semana después, la compra se cerró. El terreno era mío. No se lo dije a nadie. Ni a mi madre, ni a mis amigos, ni siquiera a mi socio. Prefería mantenerlo en silencio. Registré la propiedad a nombre de una sociedad que había creado años atrás para un proyecto secundario. Nada llamativo. Un nombre genérico, sin levantar sospechas. Tyler no se enteró. Poco después llegó el cumpleaños de mi abuela, Eleanor. La familia organizó un brunch conmemorativo en su honor. No era una celebración ostentosa, más bien algo sencillo, fotos, comida casera y recuerdos. Eleanor había sido el eje que mantenía unida a la familia. Incluso Tyler, con todo su ego, parecía suavizarse cuando se hablaba de ella. El encuentro se realizó en la casa de mi tía, a 2 calles del mar. Llegué temprano para ayudar y mantener un perfil bajo. Tyler apareció tarde, como siempre, vestido con una camisa de lino impecable y mocasines sin calcetines. Ese estilo que grita herencia familiar y vida resuelta. Saludó a todos como si estuviera en campaña política, contando historias, riendo fuerte, ocupando el centro de atención. En algún momento me acorraló cerca de la mesa. «Mira quién está aquí, el casi ganador», dijo con una sonrisa cargada de intención. «Hola, Tyler», respondí. «¿Sigues soñando con esa casa?» «Ya casi terminó la demolición. Estoy pensando en una terraza en la azotea, tal vez un jacuzzi». «Hay que aprovechar la vista al mar, ¿no?» Se inclinó un poco. «Lástima que no estabas listo para competir. Tal vez la próxima». Sonreí con cortesía. «Tal vez la próxima». Se fue satisfecho. Yo sentía la ira crecer, pero no por el comentario en sí, sino por el espectáculo. La necesidad de humillarme frente a todos, de marcar territorio. Lo que no sabía era que mis propios planes ya estaban en marcha. Durante las semanas siguientes me reuní con ingenieros, topógrafos y contratistas. No iba a construir una casa. No todavía. Solo necesitaba una estructura, una valla de privacidad. Legal, dentro de la normativa, pero diseñada con precisión quirúrgica para bloquear una línea de visión muy específica. Estudié cada ángulo del terreno de Tyler, hacia donde daba su dormitorio principal, donde estaría la futura terraza, cómo se cruzaban las alturas de ambos lotes. Era una partida de ajedrez en 3 dimensiones. No me apresuré. Cada permiso se tramitó con discreción. Cada proveedor fue seleccionado sin ruido. Aquella valla no solo bloquearía una vista. Sería un mensaje. Silencioso, irreversible. Antes de iniciar la obra, ocurrió algo más. Algo que lo cambió todo. Mi madre me invitó a cenar. Estábamos en su porche, tomando té, cuando comentó sin darle importancia que Tyler había vuelto a mostrar los planos de su casa y que planeaba una gran fiesta de inauguración. Asentí sin reaccionar. Entonces dudó un instante. «Ethan, sé que estabas molesto, pero Tyler dijo que solo pujó porque pensó que tú ya te habías retirado. Que no lo hizo con mala intención». Levanté la ceja. «¿Eso te dijo?» «Sí. Dijo que incluso te ofreció vendértela después, pero que tú no quisiste». Me quedé mirándola, incrédulo. «Mamá, eso nunca pasó». Se mostró incómoda. «Bueno, lo dio a entender». La interrumpí con calma. «Tyler miente». «Te mintió». La conversación se tensó de inmediato. Ella lo defendió, como siempre. Dijo que yo exageraba, que guardaba rencores, que la familia no llevaba cuentas. Y entonces lo entendí. Ya no se trataba solo de una casa. Tyler había manipulado la historia, se había convertido en el vencedor generoso y me había relegado al papel del resentido. Y lo peor era que muchos lo creían. Incluso quienes deberían haber sabido la verdad. No fue la propiedad lo que realmente perdí. Eso, al final, era solo tierra, números y papeles. Lo que se me arrebató fue algo más difícil de recuperar, mi reputación dentro de la familia. La confianza, la imagen que otros tenían de mí, la versión de mi historia que empezó a circular sin que yo siquiera estuviera presente para defenderla. Esa fue la traición que no pude olvidar, porque no dejó marcas visibles, pero sí una grieta profunda. Por eso, cuando
Cuando regresé a casa aquella noche, no discutí con nadie ni busqué explicaciones. Me senté en silencio y comencé a cerrar cada detalle pendiente, los planos finales, los permisos municipales, los calendarios de entrega, cada fase del proyecto de la cerca. Revisé una y otra vez los códigos de construcción, las normas de retiro, las regulaciones ambientales. Me aseguré de que todo estuviera dentro de la ley, sin fisuras, sin puntos débiles. Y aún así, el diseño lograba exactamente lo que yo necesitaba. No era venganza. Al menos, no todavía. Era el primer movimiento en una partida que apenas comenzaba. Después de aquella cena, desaparecí del mapa familiar durante un tiempo. No porque estuviera consumido por la rabia, como muchos habrían esperado. No hubo explosiones emocionales ni escenas dramáticas. No levanté la voz, no golpeé puertas, no publiqué mensajes ambiguos en redes sociales buscando lástima o aprobación. Lo mío fue distinto. Más frío. Más lento. Una traición silenciosa que se instala bajo la piel y no se va. Ese silencio que aparece cuando te das cuenta de que ya te han asignado un papel en una historia que no escribiste, donde tú eres el villano por no sonreír cuando te humillan. Comprendí que incluso mi propia madre había aceptado esa versión. Que me veía como alguien rencoroso por no aplaudir a quien me expuso públicamente y luego negó todo. No corté vínculos de forma abrupta. No hice declaraciones. Simplemente me retiré. Dejé de estar disponible. Di un paso atrás y observé. Los días comenzaron a avanzar con una lentitud extraña. Mecánica. Me levantaba, iba al trabajo, cumplía horarios, atendía reuniones, revisaba proyectos, diseñaba casas para personas que no conocía. Espacios donde otros construirían sus futuros. Mientras tanto, mi propio sueño permanecía suspendido, inacabado, borroso, guardado en un rincón de la mente que ya no tenía ganas de visitar. El terreno junto al de Tyler seguía vacío. Pasaron semanas, luego meses. Ya no sentía urgencia. El impulso inicial se había transformado en una especie de quietud pesada. Había hecho lo correcto, lo racional, lo paciente. Había pensado a largo plazo. Y aún así, sentado solo en mi pequeño departamento de alquiler, bajo la luz apagada de la lámpara del escritorio, mirando mis propios planos, la sensación era clara, había perdido algo importante. Mientras tanto, la casa de Tyler se levantaba con una rapidez casi ofensiva. Todo avanzaba como una obra de exhibición. Las conexiones de su padre abrieron puertas, y el dinero familiar hizo el resto. Materiales de primera línea, acabados llamativos, detalles diseñados para impresionar. Una terraza exagerada en la azotea, con barandas de vidrio y luces empotradas, pensada exclusivamente para explotar la vista al mar. Cada decisión parecía gritar éxito. Tyler incluso publicó un vídeo en cámara rápida mostrando todo el proceso de construcción. Días de trabajo condensados en segundos. Convirtiendo un sueño en realidad, decía el texto. Más etiquetas, más elogios. Los comentarios llegaron de inmediato, familiares lejanos, amigos antiguos, conocidos que apenas lo trataban. Todos celebrando su visión, su audacia, su logro. Yo cerré las redes durante un tiempo. Necesitaba silencio. Pero la parte más dura no fue Tyler. Fue la soledad. Ese aislamiento que aparece cuando llevas años trabajando en silencio, priorizando estabilidad por sobre espectáculo. Te acostumbras tanto a no llamar la atención que un día levantas la cabeza y te das cuenta de que los demás siguieron adelante sin ti. Que interpretaron tu discreción como desinterés. Que creyeron la versión más ruidosa porque era la única que se escuchaba. Empecé a dudar de mí mismo. De mis decisiones. ¿Había sido demasiado prudente? ¿Demasiado reservado? ¿Me había vuelto invisible sin darme cuenta? Esas preguntas se repetían en las noches largas, cuando el ruido externo desaparecía y solo quedaba mi propia voz. El punto más bajo llegó con la fiesta de inauguración de la casa de Tyler. Yo no estaba invitado. No me sorprendió. Pero casi toda la familia sí. Mi madre, mi tía, incluso mi hermana menor, que me escribió en medio de la noche. ¿De verdad no vienes? Está increíble. La vista es impresionante. Miré el mensaje durante varios minutos. No respondí. En lugar de eso, tomé el coche y conduje hacia la costa. No para espiar ni por resentimiento. Solo para recordar quién era yo antes de todo esto. Aparqué cerca del sendero elevado, un camino público que había recorrido innumerables veces, y subí hasta el viejo punto de observación. Desde allí se veían ambos terrenos con claridad. El de Tyler,
iluminado como un complejo exclusivo, lleno de movimiento y música. El mío, oscuro, vacío, en silencio. Apenas se distinguía su forma, y solo si sabías exactamente dónde mirar. El sonido de la fiesta llegaba con el viento, brisas, música, copas chocando, paso sobre la terraza de vidrio. Por un instante, dudé. De verdad dudé. Me pregunté si había sido ingenuo. Si todo mi autocontrol, mi revancha silenciosa, mi dignidad, habían valido la pena. Esa noche regresé a casa y consideré vender el terreno. El mercado estaba a mi favor. Podría haber obtenido una buena ganancia. Cambiar de rumbo. Empezar de cero. Incluso dejar la costa atrás. Pero no lo hice. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Sin pensarlo demasiado, caminé hasta el escritorio, abrí el cuaderno y empecé de nuevo. Redibujé todo desde cero. No pensé en una casa convencional. Ni siquiera en una cerca. Pensé en un refugio. Si iba a quedarme, necesitaba algo más que revancha. Necesitaba paz. Un espacio que no respondiera a nadie más. Modifiqué el diseño por completo. Retrasé el límite sur del terreno y creé un área de meditación en piedra, con una caída de agua suave y vegetación nativa que respetara el paisaje. Añadí un altillo convertido en biblioteca. Lo justo para un rincón de lectura, con una ventana orientada al oeste. Contacté al mejor ingeniero acústico que pude encontrar y le pedí que me ayudara a diseñar un espacio tan silencioso que se pudiera escuchar el cambio de la marea. No se lo conté a nadie. Pero algo en mí empezó a acomodarse. El trabajo volvió a fluir. Acepté un nuevo proyecto, una pareja joven que quería construir su casa soñada en Big Sur y me otorgó libertad creativa total. Era el tipo de encargo que te recuerda por qué elegiste esta profesión. No solo por la técnica, sino por la emoción que se esconde bajo cada estructura. Con ese proyecto volvió la confianza. Y con ella, una distancia emocional real respecto a Tyler. Sus alardes empezaron a sonar vacíos. Como ruido de fondo frente a una canción mucho mejor que había olvidado que estaba escribiendo. El verdadero punto de inflexión llegó a comienzos del otoño. Estaba sentado en una pequeña cafetería del centro cuando, sin querer, capté una conversación en la mesa contigua. Dos mujeres hablaban con evidente entusiasmo sobre la nueva casa de Tyler. Sí, es impresionante, decía una. Todo es moderno, brillante, el de que es espectacular, pero dicen que ahora es bastante ruidoso. Por la obra de al lado, respondió la otra, riéndose. Sí, escuché lo mismo. Al parecer, un arquitecto compró el terreno vecino. Nadie sabe exactamente qué va a construir, pero dicen que será muy privado. Demasiado privado. Le di un sorbo tranquilo a mi café, esbocé una leve sonrisa y volví a concentrarme en mis bocetos. Para ese momento, los permisos ya estaban aprobados, los materiales encargados y el cronograma de obra completamente cerrado. Aquella valla, mi valla, ya no era solo una estructura. Era el primer límite de algo nuevo. No se trataba de venganza ni de resentimiento, sino de intención pura. Mientras el resto del mundo creía que yo seguía lidiando con viejas heridas, yo avanzaba en silencio. Ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, estaba levantando algo mucho más sólido que una simple casa. Y cuando Tyler finalmente comprendiera lo que estaba ocurriendo, su famosa vista ya no sería la misma. La construcción comenzó 3 días después de cumplir 30 años. No hubo festejos, ni globos, ni publicaciones en redes sociales. Solo el sonido profundo de la maquinaria llegando al terreno y las primeras estacas marcando el perímetro de los cimientos. Aquella mañana me quedé observando el inicio de la obra desde el borde del lote, café en mano, mientras el equipo trazaba las zanjas iniciales. Una brisa cálida subía desde la costa, cargada de sal y promesas. El terreno era estrecho, pero elevado, y el diseño aprovechaba cada centímetro. Opté por una estructura moderna de estilo costero, líneas limpias, madera natural, volúmenes sobrios y muros estratégicamente ubicados para garantizar privacidad donde realmente importaba. El verdadero punto clave estaba en la pendiente occidental. Allí, la valla, completamente legal y cuidadosamente calculada, se elevaría lo justo para alterar la vista desde el flamante deck de la azotea de Tyler. No para bloquearla por completo. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de impugnar. Yo buscaba algo distinto, no un muro, sino una interrupción. Un quiebre constante en su ilusión de dominio visual. En lugar de una valla recta, diseñé paneles de madera escalonados, a modo de aletas arquitectónicas. Variaban en altura, estaban separados con intención estética y alineados en un ángulo preciso. Era elegante, contemporáneo,
digno de una revista de arquitectura. Pero funcionalmente, fragmentaba su vista panorámica en secciones incómodas. Trozos irregulares de cielo y océano interrumpidos por cedro cálido y bambú ornamental. Técnicamente, seguía teniendo vista. Solo que ya no era una de la que pudiera presumir. Y eso era solo el comienzo. Durante meses me sumergí en normativas urbanas, ordenanzas municipales, estudios de dispersión sonora y derechos sobre líneas de propiedad. Analicé cómo se proyectaban las sombras al atardecer, cómo la vegetación podía redirigir líneas visuales sin ser considerada obstrucción, y cómo la iluminación nocturna podía alterar la percepción del espacio sin violar ninguna norma. Contraté al mejor diseñador de iluminación que pude permitirme, Lucas, y le di una consigna poco habitual pero muy precisa. Quería iluminación exterior cálida, suave, de bajo voltaje. Luces que rebotaran sutilmente hacia arriba durante la noche, generando un resplandor ambiental que se reflejara, de manera casi imperceptible, en el lateral de la casa de Tyler. Debe parecer accidental, le dije. Solo ambiente. Nada invasivo. Después fui reuniendo a las personas adecuadas. No cómplices, ni conspiradores. Profesionales que confiaban en mi visión, aunque no conocieran el objetivo completo. Mi contratista, Carlos, era un viejo amigo de la universidad. Meticuloso, preciso, obsesivo con los detalles. Nunca preguntó por qué los paneles tenían ese ángulo exacto. Simplemente se aseguró de que cada pieza quedara instalada con una tolerancia milimétrica. La arquitecta paisajista, Madison, tenía un talento especial para integrar vegetación nativa con diseño funcional. Le pedí privacidad natural. Me entregó un jardín que parecía sacado de un claustro, cañas suaves, pantallas de eucalipto, rocas estratégicamente ubicadas, senderos silenciosos. Y Lucas trató el exterior como un lienzo. Cada punto de luz, cada sombra, cada reflejo tenía un propósito claro. Todo transmitía un mismo mensaje, sin palabras: este espacio me pertenece. No pasó mucho tiempo antes de que Tyler notara la obra. Lo supe incluso antes de verlo. Un cambio sutil en el ambiente, una tensión apenas perceptible. La primera vez que lo observé de pie en el borde de su deck, con los brazos cruzados, mirando cómo mi equipo levantaba la primera gran viga, supe que ya estaba procesándolo. No me saludó. Yo tampoco. Días después, recibí una llamada de mi madre. Tyler dice que estás construyendo algo justo al lado de su casa, comentó. Suena preocupado. ¿Preocupado por qué?, pregunté, sin cambiar el tono. Hubo una pausa. Dice que es invasivo. Que le quita luz, que afecta la vista, que quizá es demasiado alto. Casi me reí. Todo está dentro de la normativa, respondí con calma. Cada centímetro cumple con el código. Y era verdad. Absolutamente todo lo hacía. Los permisos estaban aprobados. Cada sello, cada firma y cada revisión técnica estaban en regla. No había atajos ni zonas grises. Todo se había hecho conforme a la normativa. Cuando se lo confirmé, ella no insistió más, pero pude notar cómo su postura cambiaba ligeramente. No dijo nada, aunque la incomodidad era evidente. Había esperado resistencia, una objeción, quizá una excusa para frenar el proyecto. No la tuvo. Fue en ese instante cuando lo entendí con claridad. Tyler estaba empezando a perder el control del relato. Durante años, él había sabido manejar cada historia a su favor. Si algo no salía como esperaba, lo suavizaba con dinero, lo disfrazaba con encanto o lo transformaba en una anécdota simpática para la familia. Siempre había una manera de quedar por encima, de parecer el ganador incluso cuando no lo era. Esta vez no. Por primera vez, no podía imponerse. No podía presionar. No podía convertirlo en un juego. Yo ya no estaba reaccionando. No estaba discutiendo, ni explicándome, ni tratando de convencer a nadie. Me estaba moviendo con intención. Cada decisión tenía un propósito claro y no estaba diseñada para agradar. Eso no impidió que lo intentara. La semana siguiente apareció en mi terreno sin avisar. Yo estaba recorriendo la obra junto a Carlos, repasando detalles técnicos que solo importan cuando uno planea quedarse a largo plazo: los voladizos del techo para controlar la luz en verano, la inclinación exacta de los paneles solares, la ventilación cruzada para reducir el consumo energético. Estábamos concentrados cuando escuché una voz conocida a mi espalda. Vaya, vaya, miren quién volvió al juego. Me giré con calma. Tyler estaba de pie al borde del camino de grava, ocupando el espacio como si le perteneciera. Tenía los brazos abiertos, exageradamente relajado,
como si estuviera saludando a alguien que acababa de reencontrar tras años de camaradería. Las gafas de aviador ocultaban sus ojos, pero no su actitud. El chaleco Patagonia, la camiseta blanca perfectamente planchada. El uniforme clásico de alguien que quiere parecer exitoso sin esforzarse demasiado. No le devolví la sonrisa. «Buenos días», dije, breve. Carlos me observó un segundo. Entendió el mensaje sin palabras. Se alejó con discreción, dejándonos solos. Tyler avanzó despacio, examinando la estructura aún incompleta de la casa, como si estuviera evaluando una compra que ya no podía hacer. «Sinceramente no pensé que fueras a construir aquí», comentó. «El terreno es pequeño. Está bastante encerrado». No respondí. «Quiero decir», continuó, «no es el mejor lugar para una propiedad junto al acantilado. Con mi terraza tan cerca, la vista ya no es la misma, ¿no?» Esperó una reacción que no llegó. Incliné apenas la cabeza. «No estoy construyendo por la vista». Parpadeó. No era la respuesta que esperaba. «Entonces, ¿para qué estás construyendo?» Lo miré directamente. «Para tener paz». Por un segundo perdió el equilibrio emocional. Fue breve, casi imperceptible, pero lo vi. Su sonrisa se tensó, como si no supiera qué gesto usar. «Supongo que todos tenemos prioridades distintas», dijo al final. Recordó el verdadero motivo de su visita y se enderezó. «He hablado con alguien del comité de planificación», añadió. «Me dijo que estás levantando un cerco segmentado». Asentí. «¿De verdad hace falta algo así?», preguntó. «Somos familia. Un cerco normal bastaría». Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que empezara a incomodarse. «¿Te refieres a uno que no bloquee tu terraza?», pregunté. Se movió, incómodo. «No estoy diciendo eso, solo que quizá no deberíamos escalar la situación. Tengo inversores interesados. Proyectos importantes. No sería conveniente complicarlos». Ahí estaba la verdad. No le preocupaba la familia. Ni la relación. Ni la armonía. Le preocupaba su imagen y su dinero. Entonces, dije con una calma que no pudo imitar, «Quizá no debiste hacerlo personal». No respondió. Se dio la vuelta y se marchó sin despedirse. Esa fue la última vez que hablamos. Pero no fue el final. Porque a partir de ese momento, todo dejó de girar en torno a él. El proyecto continuó exactamente como lo había planeado. No como una provocación, sino como una afirmación. Cada detalle del espacio estaba pensado para sostenerse por sí mismo, no en oposición a nadie. Para comienzos del invierno, el exterior estaba terminado. El cerco se elevaba en paneles escalonados, limpios, casi escultóricos. Cada tarde, justo antes del atardecer, proyectaba sombras largas y precisas sobre la terraza de Tyler. No era agresivo. Era inevitable. El jardín tomó forma con iluminación tenue y caminos definidos. El espacio de meditación se asentó bajo eucaliptos y pinos costeros, creando un refugio silencioso. No hubo anuncios. No hubo celebraciones. Solo presencia. Después vino el último paso, la tasación. Solicité una valoración privada, no para vender, sino para dejar constancia. Las mejoras estaban hechas, el capital invertido era real, y el mercado acompañaba. El resultado fue claro, la propiedad superaba ampliamente la de Tyler. No lo anuncié. No hacía falta. Un mes después, su casa apareció en venta. Dijo que era un nuevo comienzo. Yo sabía la verdad. Por primera vez, no había ganado. No con dinero. No con carisma. No por estar más cerca. No solo había bloqueado su vista. Había construido la mía. Cuando la venta se hizo pública, sus redes sociales cambiaron. Desaparecieron las historias de copas al atardecer. Las frases motivacionales se esfumaron. Su perfil quedó en silencio. Y ese silencio, por primera vez, no lo controlaba él. El agente inmobiliario de Tyler, un tipo llamativo, excesivamente seguro de sí mismo, al que ya había visto varias veces rondando por el pueblo, publicó un anuncio que destacaba la arquitectura moderna y las recientes mejoras de la casa. Lo que omitía, de manera muy conveniente, era que la vista al océano ya no era lo que había sido. Y, siendo sincero, no podía serlo. Desde el borde de su terraza en la azotea, esa misma terraza de la que alguna vez presumió frente a toda la familia,
Ahora se alzaban unas elegantes aletas verticales hechas de cedro reciclado, talladas como si fueran piezas de arte. Cortaban el horizonte en franjas verticales, fragmentando la vista del mar. No era simplemente una cerca. Era una declaración. Una pieza escultórica de privacidad que se veía deliberada, completamente legal, sobre todo, costosa. Cada elemento había sido colocado con una precisión casi quirúrgica, diseñada para interrumpir una sola cosa, su sensación de superioridad. Al principio pensé que eso bastaría. No necesitaba verlo humillado. No necesitaba disculpas. Me dije a mí mismo, esto es todo. Se irá, venderá la casa con pérdidas, pasará a su siguiente maniobra, y yo disfrutaré del silencio de mi nuevo refugio. Pero Tyler no se fue. Al menos no de inmediato. El mercado no le estaba favoreciendo. Detrás de toda su fanfarronería, se había sobreendeudado. Había invertido demasiado en remodelaciones, confiando en una venta rápida. Sin embargo, los compradores de alto nivel notaron la cerca, la iluminación, y como el terreno contiguo, el mío, se veía más atractivo, más moderno, más coherente. Varios interesados recorrieron mi propiedad mientras buscaban casa y ni siquiera entraron en la suya. Me enteré de esto por Carlos, que estaba asumiendo otros proyectos en la zona y escuchó a más de una pareja decir: preferimos esperar y ver qué pasa con la casa de al lado. Yo nunca puse mi casa en venta. Jamás fue el plan. Aún así, el gran sueño de venta de Tyler se fue marchitando en silencio. Pasaron semanas. Luego meses. Entonces comenzaron los mensajes. Primero fue un texto informal, casi amistoso. Dicen: hey, amigo. Quería decirte que tu casa se ve increíble. De verdad, estoy impresionado. Deberíamos tomar una cerveza y ponernos al día. No respondí. Unos días después llegó otro mensaje. Oye, pregunta rápida. ¿Crees que considerarías comprarme la casa? Estoy pensando en otras oportunidades y sería más sencillo vendérsela a alguien del lugar. Tú serías mi primera opción, obviamente. Tampoco respondí. Y fue ese silencio lo que terminó de quebrarlo. Tyler siempre había necesitado ganar en público. Necesitaba el relato, la puesta en escena. Yo le estaba negando todo eso. Ya no había audiencia. Solo un vecino que se negaba a jugar su juego. Entonces llegó la llamada. Un número que reconocí, pero que no tenía guardado. Era su padre, mi tío. Dejé que pasara el buzón de voz. Su tono era calmado, aunque se notaba la tensión. Dicen: escucha. Sé que las cosas han estado tensas, pero Tyler está en una situación complicada. Tiene presión para vender y no ha tenido suerte. Si hay algo que puedas hacer para facilitar un acuerdo justo, creo que ayudaría mucho a la familia. Hizo una pausa antes de añadir. Y tu madre mencionó que te está yendo muy bien últimamente. Todos estamos orgullosos. Escuché ese mensaje 2 veces. No por rencor, sino por cierre. Porque, por primera vez en años, comprendí que ya no necesitaba venganza. Yo era la venganza. De manera silenciosa y respetuosa, había vuelto irrelevante todo lo que él deseaba. No atacándolo, sino superando el juego. Construyendo algo real mientras él solo construía una imagen. Aún así, no había terminado. Tyler lo había hecho personal. Y aunque nunca quise una guerra, estaba listo para cerrarla. Lo llamé. Directo y sin rodeos. Hola, dije. Sonó aliviado. Dicen: gracias por devolver la llamada. Empezaba a pensar. Te haré una oferta, lo interrumpí, pero no por el precio que estás pidiendo. Silencio. He revisado tu anuncio, continúe. Llevas 4 meses en el mercado. Has bajado el precio 2 veces. Tu terraza da directamente a un elemento de privacidad. La vista está comprometida. Has agotado el límite de zonificación y sé que tu financiamiento se estructuró esperando un retorno total en 6 meses. Otra pausa. Ofrezco un 20% por debajo del valor de mercado, dije. Y quiero los muebles incluidos. Intentó protestar. Mencionó que seguía siendo una propiedad premium. No discutí. Es un trato limpio. Efectivo. Sin agentes. Cerramos en 2 semanas. Tardó 2 días más en intentar aparentar que aún tenía margen de maniobra. Pero yo conocía los números. Sabía que su ventaja había desaparecido.
Cuando finalmente llamó de vuelta, con la voz más baja, derrotada, nos encontramos en una notaría local y firmamos los documentos. Así de simple, la casa pasó a ser mía. La misma casa que luchó por quitarme. La que exhibió frente a la familia como símbolo de su victoria. La que usó para burlarse de mí. Ahora pertenecía al primo silencioso. Hay algo que nunca le dije, ya no quería esa casa. No la necesitaba. Pero poseerla significaba que jamás volvería a ser suya. Significaba que podía darle otro propósito. Recorrí la vivienda una última vez, habitación por habitación. Las lámparas ostentosas, la enorme cava de vinos, la terraza en la azotea que ya no veía el océano. Después llamé a Sierra, directora de una organización sin fines de lucro con la que había trabajado el año anterior en un proyecto comunitario. «Tengo algo para ti», le dije. ¿Alguna vez pensaste en convertir una casa de lujo en un retiro creativo para artistas, arquitectos, personas que necesitan tiempo y espacio para trabajar en algo auténtico? Dijo que sí sin dudarlo. Un mes después, la casa que durante tanto tiempo había sido el orgullo personal de Tyler volvió a tener movimiento. No hubo inauguraciones ostentosas ni anuncios llamativos. Simplemente, una mañana cualquiera, las luces se encendieron y las puertas se abrieron con un propósito distinto al original. El lugar dejó de ser una vitrina de lujo vacío y se transformó en un espacio funcional, pensado para el trabajo silencioso y la concentración. Donde antes había excesos, ahora había mesas amplias, luz natural y habitaciones adaptadas para la creación. Personas que no buscaban impresionar a nadie comenzaron a ocupar esos espacios con proyectos reales, ideas a medio formar y largas horas de trabajo honesto. Yo no aparecía en ningún documento visible. No figuraba en placas ni en agradecimientos públicos. La financiación se hizo de forma discreta, sin nombres, sin relatos heroicos. Sierra se encargó de todo, y lo hizo bien. Nadie necesitaba saber de dónde había salido la oportunidad, solo importaba que existiera. Mientras tanto, mi rutina siguió intacta. Me quedé en la casa que había levantado desde cero, la que nació como una respuesta silenciosa y terminó siendo un refugio auténtico. Allí no había necesidad de demostrar nada. Todo funcionaba como debía, sin espectadores. Una tarde, mientras el cielo empezaba a cambiar de color y el viento recorría el terreno con calma, me apoyé en la baranda de mi terraza. Desde allí vi a varias personas llegar a la casa vecina, cargando mochilas, carpetas, instrumentos. No hablaban fuerte. No miraban alrededor buscando aprobación. Entraban como quien sabe que tiene algo importante que hacer. En ese momento entendí que el conflicto había terminado sin necesidad de un final grandilocuente. No hubo vencedores oficiales ni derrotas anunciadas. Solo una reconfiguración completa del sentido de las cosas. Lo que alguna vez fue una competencia dejó de existir porque ya no tenía espacio donde sostenerse. El ruido se apagó solo. Y en su lugar quedó algo mucho más estable. No sentí alivio ni euforia. Sentí algo mejor, continuidad. La certeza de que había dejado de reaccionar y empezado, por fin, a vivir bajo mis propias reglas. Aprendí que no todas las batallas se cierran con confrontación. Algunas se resuelven cuando uno deja de ser el público del ego ajeno. Y entendí, también, que no todas las estructuras se levantan para imponerse. Algunas se construyen únicamente para sostener la calma.